Bueno, mira, yo lo que estoy viendo es una tergiversación del sentido nacional que ya existía en nuestro país, pero que se fue perdiendo, no sé en qué momento, pero llegó un punto en que, y que todavía existe todavía, imitamos prácticamente todo lo que es gringo, ¿no? Luego llega un señor como Donald Trump y nos hace ver la realidad, ¿estás de acuerdo? Que nosotros somos ajenos a ellos. Entonces, y por otro lado tenemos gente, incluso intelectuales, historiadores, que van en contra de diversos personajes de nuestra historia, que han luchado por el pueblo, por el sentido nacional, y que esa parte la han estado dejando de lado, por cuestiones menores, ¿no? Aquí a mi paisano y a mí nos pega mucho, por ejemplo, Benito Juárez, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, estaba comentando en la mañana con mi hija, con mi esposa, todo lo que llevó a cabo Benito Juárez, aparte de la reforma, ¿no? Sino la parte histórica en la cual expulsaron a los franceses y a los austrohúngaros, y tuvo los tamaños por su orientación, por toda la generación que él vivió, de expulsar, ¿no? a las potencias extranjeras. Y había en la población, incluso en nuestros gobernantes, un verdadero sentido nacional, ¿no? Y una búsqueda del bien común. Obviamente había errores, pero de unas décadas para la fecha se ha ido perdiendo toda esa orientación, ¿no? El sentido de la historia. Ajá, toda esa orientación que teníamos por nuestra nación, empezando por eso. Más aparte, la lucha de los intereses capitalistas, neoliberales, tienen totalmente extraviado, ¿no? al mexicano. ¿Estás de acuerdo? Entonces, creo que esa es la parte que nos toca a nosotros los maestros, ¿no? Reorientar a nuestros jóvenes, a nuestras nuevas generaciones, ¿no? En un sentido nacional, en un sentido de clase, ¿sí me explico? Sí. En beneficio de la mayoría de la población, cosa que en las últimas décadas se perdió totalmente y está costando mucho trabajo que se reoriente, ¿no? Cosa que en el principio, en las primeras décadas y en el primer siglo, yo viendo pues incluso la actuación de nuestros gobernantes, tenía una orientación totalmente nacional, ¿no? Y de unas décadas para acá se perdió. Y en eso pues obviamente hay quien aprovecha esa desorientación, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque ve un negocio en todo eso. Gente desorientada pues son consumidores que van a consumir cualquier cosa sin pensar en su propio país, ¿no? Y en su gente, en su clase. Esa creo que es la parte que como maestros nos toca reorientar, ¿no? Como profesores. Bien. ¿Alguna otra opinión? Sí, yo considero que revisando un poquito lo complejo que es el tema académico, de cómo tenemos que enfrentarnos a una realidad en un salón de clases. Y a sabiendas de que la política de los últimos gobiernos priistas, más priistas que panistas, pero bueno, ahí van de la mano, les ha dejado de preocupar la buena educación que deberían tener los niños y los jóvenes. Nos hemos quedado en un total abandono, en el sentido de que lo único que les interesa es
que la cantidad de alumnos que ingresa en un plantel, pues casi el 100% salga. La parte cuantitativa. Costo-beneficio. ¿Sí? Lo cualitativo de la educación no interesa. O sea, no interesa, por ejemplo, nosotros que trabajamos en nivel medio superior, no nos importa si los jóvenes que están estudiando una carrera, una especialidad, y al mismo tiempo se está preparando para enfrentarse a una educación superior, eso para ellos queda totalmente como si no fuera importante, cuando que eso es el objetivo principal de este nivel, de preparar a esos jóvenes técnicos profesionistas, que los que no quisieran ingresar a un nivel superior o no pudieran hacerlo, tuvieran la oportunidad de ejercer la carrera que estudia este nivel. Recordemos que aquí en México no contamos con normales que preparen maestros, que nos preparen maestros para impartir clases en este nivel medio superior. Hay para preescolar, primaria y secundaria, pero para bachillerato no. Entonces se tiene que agarrar a maestros y maestras del Politécnico, egresado del Politécnico, de la UNAM, de las escuelas particulares, de todos lados, y sin ninguna formación pedagógica en lo más mínimo. Entonces, ahí es cuando se complementa el negocio redondo de cómo ellos han visto la educación como signo de peso, ¿no? Cuando eso sucede, a mí después de la lectura y otras cosas que he estado más o menos familiarizándome con la televisión que está haciendo usted, maestra, me doy cuenta de que nosotros los educadores tenemos que estar educados. Pero, ¿quién nos va a educar? ¿Cuándo debemos de estar educados? ¿Y por qué debemos de educarnos, no? Son preguntas como la que más o menos hizo al principio, ¿no? Porque nosotros, históricamente hablando, siempre nos imponen todo. Y los que yo trabajé como 28, 29 años de secundaria, se me di cuenta cómo llegaba un jefe de enseñanza a supervisarme cuando lo que yo estoy impartiendo desconoce. Y tampoco tiene una formación pedagógica, no tiene nada. No sabemos ni cómo llegó a ese cargo, pero ahí está, ¿no? Entonces, eso nos mete en situaciones de decir, bueno, pues, si yo estoy dando una clase y no me aporta nada, solamente lleva un formatito que hay que llenar, se llena el formatito, firmas tú y ya cumplí. O sea, desde ahí también vemos muchas situaciones muy, muy difíciles. Entonces, problematizando el tema de la educación, yo creo que va a ser muy interesante y necesario, digo yo, porque la educación, si no le damos la atención que se merece, vamos a seguir en las mismas, aún estando Andrés Manuel, que trae un proyecto, decimos, distinto, ¿no? Porque el gabinete de Andrés Manuel lo puso desde la campaña. Por ejemplo, ahí está una persona que no está muy penetrado. Yo, desde el punto de vista, yo creo que vi su perfil, que es licenciado en Derecho y licenciado en Economía, Moctezuma. No sé qué tanto conozca de educación. Entonces, son cuestiones también que tenemos los maestros que empujar, que entrarle una fuerza contundente para hacerle ver de que pues, ya no se sigan cometiendo los errores históricos que hemos sufrido los maestros, ¿no? Porque nuestra propuesta, lejos de ser escuchados, somos reprimidos. O sea, la parte de la oposición al político neoliberal de los gobiernos priistas y panistas, pues ha sido esa. No te escucho, no es cierto lo que dices, y ahí va la calle, ¿no? Entonces son situaciones reales que hemos vivido y creo que va a ser muy importante, porque bueno, de aquí vamos a seguir sentando las bases, porque es un proceso esto, algo, no lo veo yo a corto plazo, es un proceso. Yo se les pongo baratito. Sí, es muy bonito y está interesante, pero yo tengo la plena seguridad de que va a ser un proceso un poquito largo. Si está el maestro ya. Yo voy a tomar todo lo que estás mencionando porque cuando estás arrancando sobre, o cuando la profesora está arrancando sobre
el aspecto del espectador, está la contraparte, pasar de ser de espectador a observador. Y aquí, ahorita me refirió a una lectura que vi hace mucho tiempo, que fue Pierre Bourdieu, no sé cuál es, que nos dice el observador, el espectador efectivamente es receptor nada más, ¿no? Recibe, pero el observador es diferente. ¿Y cómo observar? Y él plantea varios planos de observación y da como ejemplo un cuarto en donde está, sí, ya está, sí lo vengo hablando. Entonces me parece que es por ahí. Sí, no sé, los demás eran conocidos ese aspecto. ¿Cómo se llama el doctor? ¿El libro cómo se llama? Es las cosas y las palabras, algo así. Y entonces ponen un cuarto a un pintor y el pintor y está una escena, está una ventana abierta donde el pintor está dibujando lo que ve. Foucault, exactamente. Está viendo una parte de la realidad, que es lo que él está planteando en el lienzo, lo que él ve, pero ese es un plano de observación, ¿no? El que tiene el pintor, ¿no? Con respecto a un objeto. Pero está el otro plano de observación del que está viendo, o que sea, somos el que está afuera del cuarto, que está viendo al pintor, ¿no? Y a su obra, cómo la está interpretando, o sea, es otro plano diferente de observación. Pero entonces también se plantea la manera de cómo se ven las cosas, porque el pintor ve la ventanita, ¿sí? Pero hay un espejo ahí, y el espejo es otro plano de observación diferente, que abarca un ángulo diferente de observación. Y la puerta nos refleja a otro plano de observación diferente. Entonces, ese es un método sociológico, a ver cómo vamos a observar las cosas. Y entonces, aquí yo me doy cuenta que ustedes en este tramo han tratado de ver el plano de la educación desde una visión diferente, perdón, la escena de la educación desde un plano diferente, ¿no? Y ahorita el reto para nosotros es, bueno, vamos a ver el trabajo que ellos han hecho, ¿no? Desde el plano que nos inscribimos nosotros aquí como somos profesores. Y sí, lo que tú decías es bien cierto, o sea, siempre, o lo que usted más bien lo que decía, siempre estamos acostumbrados a que nos dan planes y programas, ¿no? Y aplicarlos con los métodos, la tecnología que está a nuestro alcance, la metodología que más o menos se aborda, y hacer que los muchachitos estén tranquilos y aprendan algo, ¿no? Esa es una cuestión que a mí me parece interesante. Y adaptarlas a tu medio, al medio de los niños. Exacto. Sí. O sea, ahora entonces, yendo como educadores, son visiones diferentes, ¿no? Está la visión del niño, está la visión del maestro, que está enseñando algo, está la visión del padre, que está observando. ¿Y la autoridad? Bueno, la autoridad, digamos, son los mismos directivos, ¿no? Lo encontramos ahí mismo. Pero está otra observación diferente, ¿no? Que es el que hace que funcione todo el aparato educativo, ¿no? Que diríamos que es el Estado, pudiera ser, que lo conformamos todos, al final son el Que está fuera de lo que está. Así es, así es. Ahora, aquí lo interesante es de que como un grupo de educadores mexicanos con Morena, que estamos inscritos en la cuarta educación, podamos ser parte de ese Estado, que ahorita todavía no lo somos, ¿no? Porque bueno, Pero es un Estado en construcción. entonces a eso es a lo que pudiéramos nosotros abonar, ¿no? Desde nuestras diferentes perspectivas. ¿Cómo ves, Tocayito? Porque veo el libro. Pasa el libro, regreso para el primero. ¿Alguien más iba, o pasamos al ejercicio, alguien más iba a hablar ayer? Sí, maestros. Ajá. Sí, yo lo que estoy viendo, de acuerdo a lo que se está mencionando, pues que realmente en la educación hay una gran crisis, e inclusive dentro de lo que sería como educadores, hay una crisis de identidad, porque sí es cierto, como que las escuelas formadoras de maestros han establecido una línea de trabajo, una línea de enseñanza media confusa, y lo digo desde mi punto de vista, que no soy normalista, yo no soy egresado de la normal, ¿sí? Y sin embargo me he dado cuenta que hay muchos normalistas que muchas de las veces no saben ni qué onda, andan perdidos, se justifica
para los que no tenemos la formación pedagógica, la formación normalista, se justifica. Pero cuando si hay profesionistas preparados para ese fin y fallan, y muchas de las veces nos las pasamos también pues criticando muchas de las cosas que vienen y le perdemos el amor a esa profesión que se eligió, a ese tipo de trabajo. Y lo vivimos en las escuelas diariamente como una gran crisis, en donde muy pocos maestros realmente se sienten apasionados, se sienten atraídos por el trabajo de la educación, en la formación de los estudiantes, de los alumnos, y más bien se manifiestan hartos de ello. Toda esa presión que reciben de manera constante y desde diferentes ámbitos, pues los tienen bien pues hartos y cansados. La presión de los padres, la presión de la sociedad, de los medios de comunicación, de los planes y programas, de que te voy a evaluar, de que los chamacos no entienden, no escuchan, son muy violentos. O sea, muchas situaciones que sí se debemos de ver cómo se puede reorientar el trabajo educativo, porque precisamente yo creo que todo esto que se ha dicho, pues se ha ido generando, o más bien nos ha ido manifestando cómo está de difícil la crisis en las escuelas, en la educación. Lo decía Rosalino hace rato, la prioridad por la simulación, por las estadísticas, la presión a los maestros, no puedes reprobar, tienes un porcentaje de reprobación y los demás pues tú ves cómo le haces, pero no los repruebas. El dicho de hoy de los alumnos de que no me puedes reprobar, ¿y qué? Si no lo hago, de por sí no vas a pasar, o sea, no hay ningún problema. La situación que también mencionaba Rosalino hace rato con respecto a la enseñanza a nivel medio superior, en donde, perdón que lo diga de esta manera, por lo menos lo he constatado en los últimos días, de que muchos de los maestros de ciencias, de matemáticas o de cualquier otra, les dicen a los alumnos, a ver, traen su libro, sí, me van a contestar de tal página a tal página, me van a hacer los ejercicios tales, o me vas a hacer 20 de estos, 30 de estos y me los entregas para tal día. Oiga, maestro, pero no sé, ¿cómo no sabes? Eso te lo debieron de haber enseñado en la secundaria. No te lo enseñaron, no es mi problema. Ay, tú lo sabes, a ver tú cómo le haces, pero tú me lo entregas. ¿Sí? Y es así como están trabajando, ¿no? Y no debe de ser, sinceramente no. Pues voy a ver dónde está el examen diagnóstico, dónde está, cómo vienes, cómo estás, qué necesito hacer por ti, ¿no? Entonces, digamos, es una crisis muy fuerte, donde pues se da una simulación, empezó por el Estado y ahora la seguimos nosotros también, porque como maestros muchas de las veces, por ejemplo, una anécdota muy chusca, igual fue con un profesor en este caso de tecnológicas, que les daba clases a sus alumnos, pero pues como ni lo obedecía ni los podía atrapar en su enseñanza, pues mejor prefería organizar, vamos por refrescos, por chatarras, y órale, y acá nos las pasamos a todo dar, todas sus clases. Entonces, pues eso es precisamente una simulación, pues sí hay quien nos está atendiendo, sí hay quien los está viendo, pero ¿dónde está la enseñanza? ¿Dónde está el conocimiento? Ahí se está perdiendo. Lo que ella dijo, o sea, somos consumidores, administradores. Yo creo que, no sé si es Noam Chomsky el que habla de ese rollo entre la presión de la sociedad consumista y la necesidad de una sociedad del conocimiento. Sí. Marcelino. Rápidamente, ¿no? Han existido dos visiones del mundo. Eso nos enseña como espectadores. Y espectador no es solamente estar observando, sino estar escuchando, estar reflexionando y estar analizando. Cada quien lo hará a su manera. Pero para mí, la visión seguirá siendo, sí, tendremos que combatir
independientemente cuál sea el sistema en el que estamos viviendo, aún el de López Obrador, la situación de que la educación sigue siendo un monopolio del mismo, y no del pueblo, y no de los maestros, porque somos parte de. Usted lo decía, yo lo apunto de otra forma. Si crear no es lo más fácil en cuanto a una situación y de una visión de educación, yo digo y debato quizás un tanto cuarto lo que dice el compañero, y lo hablaba yo con mis alumnos, porque lo hablo con mis alumnos. Digo, ¿ustedes piensan que con la nueva reforma educativa realmente ahora ustedes van a poder elegir a sus maestros, sus materias, sus talleres, lo que a ustedes les llama la atención? Y es más, ¿por qué les tengo que poner currícula de matemáticas en tercer año de tales y cuales temas? Si yo lo que quiero aprender no es precisamente las matemáticas, a mí me interesa la literatura, a otros les interesa la historia, a otros les interesa la geografía. Tienen que aprender las cuestiones universales. Por eso yo decía, ¿no? Son dos visiones que existen del mundo. Y esos están planteados a través de que la educación, que así nos lo han dicho, y así lo hemos hecho y lo hemos reproducido, tiene que responder a un sistema siempre económico, de una estructura tal en donde las generaciones tienen que ser productivas, pero en beneficio de quién y para quién. Entonces, en realidad, yo estoy expectante precisamente de conocer el modelo de los compañeros de Michoacán, ¿sí? De dónde y cómo rescatan ellos la educación y para qué y el por qué de la misma. Y si efectivamente como un país, ¿sí? Bajo este esquema y esa visión que existe de las dos visiones, de un mundo de derecha y otro de izquierda, o una economía mixta como la que vivimos, dialéctica, de la negación por la negación, y podríamos hablar de ello, ¿no? En cuanto a teorizar el marxismo. Pero no es el caso en este momento. En realidad, ¿qué es lo que vamos a construir? ¿Qué modelo es el que se necesita realmente? No para un modelo económico, sino realmente para el desarrollo, ¿sí? Del ser humano, de nosotros como seres humanos, porque a nosotros nos impusieron. Y yo escucho aquí, incluso, ¿no? Cómo teorizamos sobre los que se han dedicado precisamente, ¿no? A estructurar teorías, ¿no? A través de métodos de investigación muy particulares, muy propios, muy ad hoc incluso, ¿no? Al momento histórico. Y creo que ese es el papel histórico que tenemos, ¿no? Hacia dónde nos vamos a encaminar, cuál es el mundo, ¿no? Que se quiere, porque quieren los alumnos, porque bueno, también aquí está la opinión de los alumnos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, yo creo que vamos a seguir en la misma, pues, ¿no? Nos van a dar nuestro programa de primero, segundo y tercer año, en el caso de secundaria que yo he hablado con ellos, ¿sí? Con una situación curricular, con una situación sí de contenidos, en donde indudablemente van a ser los mismos maestros, o vamos a ser los mismos maestros, son los mismos salones, ¿sí? Los mismos talleres, es decir, es lo que ya está estructurado, ¿no? Y que solamente vamos a hacer una situación más precisa, ¿sí? De lo que actualmente va a ser el sexenio obradorista, llámese, le llame populista, popular, de izquierda,
lo sé. Eso lo veremos en su momento. Pero en realidad yo no veo nada. Son indicios de querer realmente ir en la búsqueda de esa construcción de algo diferente y distinto. Y eso va a costar mucho trabajo, ¿no? Porque si en algo, precisamente como directivo, he observado de mis compañeros maestros y he podido aportar en cuanto a las situaciones de las adecuaciones curriculares, me decía el maestro, pues, y es cierto eso, ¿no? Dentro de lo que se destaca en lo actual, ¿no? Dentro de lo que ya decía el maestro Margarito, es muy importante, no hemos entrado a la parte fundamental de la evaluación, nos hemos quedado en todo un proceso, pero nada hemos evaluado, ¿no? Nada se ha evaluado, ¿no? De los nuevos métodos, metodologías, procesos, no hay nada al respecto, ¿no? De qué es en realidad lo que han asimilado mucho los alumnos, ¿no? Pero a lo que voy, si es en realidad eso que se les enseña les llena y es lo que se quiere, lo que queremos. ¿Sí? A nosotros, vuelvo a repetir, nos impusieron muchas cosas, ¿no? Y somos reproductores, repetidores, como ustedes lo decían, ¿sí? Observadores, nada más, de esos procesos. Esa es mi opinión, que si no rompemos, ¿no? Porque es muy fácil decir esquemas, ¿no? Y eso se dice, ¿no? En la actual pedagogía y didáctica, hay que romper esquemas, sí, pero dígame cómo lo rompemos, ¿no? ¿Acaso nos lo van a permitir? Que en realidad rompamos esos esquemas, o nos van a dar un esquema ya establecido, ¿sí? Sea el de Michoacán, sea el de Oaxaca, sea el de la Ciudad de México, sea el que venga, ¿no? O realmente lo que nosotros creemos, ¿sí? Y cuando decimos queremos, no estoy hablando de que creo yo, ¿no? O sea, de crear, el que creemos, ¿no? Entre los alumnos, los padres de familia, los maestros, ¿sí? Nuestra comunidad. Entonces yo estaría hablando de que tal vez sí, efectivamente, ¿no? Estamos rompiendo y creando, ¿sí? Estructuras de acuerdo, ¿sí? No estoy hablando a los gustos, ¿no? Tampoco, sino de una verdadera realidad, ¿sí? Social de nuestro contexto, ¿sí? En el que estamos inmersos y que sirva realmente, sí, a esa sociedad en la que estamos. Les propongo el siguiente ejercicio. La fecha de hoy, querido diario, ¿qué problema de mi práctica profesional pretendo resolver con este proceso formativo? Y el querido diario lo podemos decir. Pero, o sea, que pongan ustedes aquí en unas cuantas frases qué quieren resolver con este diplomado. O diplomado, curso, taller, todavía no nos hemos puesto de acuerdo qué va a pasar. Y con buena letra. No, de momento, por eso les dije que querido diario, no es para ustedes. Y les vamos a dejar de ser espectadores, en lugar de que las diapositivas estén allá, tomen una y vean de qué manera esa diapositiva en particular les puede servir o encuentran algo en ella para resolver el problema de la práctica profesional que ustedes quieren resolver, ¿sí? Después de que estuvimos hablando ya un buen rato de ciertas expectativas. No, las hojitas sí me las regresan porque, miren, como ando sin... Pero la pregunta es... Es una hoja de papel. No trajeron cuaderno. La guerra sin armas. Muy bien. Me van a escuchar un poco. Pero si no, lo quitan, ¿no? Una, la que sea, no importa. Una pregunta en el cuaderno, ¿lo entregamos? No, es para ustedes, por eso les dije, querido diario, ustedes nada más, ¿qué problema
problema de mi práctica profesional, o para qué creo que me puede servir este trabajo, ¿no? Este taller, ¿no? Este taller. Y luego analicen la diapositiva completa y traten de resolver la respuesta y nos las comparten en una frase muy breve porque se nos va a ir el tiempo y yo supongo que no nos hemos puesto de acuerdo tampoco hasta que ahora vamos a trabajar. Ya son 7:30, entonces circúlenla, por favor. No la elija, no sea tramposo. Dijeron nada más una y se las escoge. Toma la que sea. Sí. Por favor, esos espectadores, aquí que elijan que Esta me no, gusta. no. Sí. Les cae, la que salga, la salga. La que toque. Ajá. Les sugiero que anoten y le pongan fecha porque todo esto es el principio de un proceso de sistematización, que es para otra metodología que vamos a tener. No, como si ustedes, o sea, anoten mínimamente qué problema de su práctica quieren resolver con este proceso formativo y cómo creen que lo pueden resolver con lo que les tocó en la hoja. ¿Sí? Las diapositivas que no nos van a estar viendo ahí, sino que ustedes van a estar dejando de ser espectador y usándolas para trabajar. Entonces, por propósito. Entonces, ¿le iniciamos? No, pues vamos a darle unos minutitos para que piensen. ¿Y tú? Como que la mía no se ve. No, ya lo leí, ya. ¿Ya tiene su respuesta en una frase breve? Sí. Vamos a poner. Alguien que habló de lo real. Me gustaría que analizara creo que fue usted el maestro Sanders. No, eso es David. David, sí. Claro, sobre los sueños se construyen las realidades. Sí, existe la versión. Mi realidad. Porque para el neoliberal no tenemos realidad, somos objetos para ellos que nos pueden usar para que les compremos y para que nos compremos. Soñar. ¿Estás de acuerdo? Y nosotros
Si son ellos y nosotros, la realidad de nosotros, ¿cuál es? Pelear contra ellos. No, puede ser también. Y si me quitan la pelea, Es que puedes pelear de otras maneras. Como un individuo consciente. Si eres un individuo consciente, pues no te dejas explotar, no compras cualquier producto que te vendan, ¿estás de acuerdo? Y ya con eso, si socialmente tenemos una orientación, entonces, si si no compro lo nuestra que lucha es ellos, de otro tipo, ¿cierto? si no compro lo que ellos quieren, entonces ¿qué compro? Es que hay muchas Porque tengo alternativas, que vivir. pero hay muchas alternativas. Y ahí entonces entra el proceso de los que somos iguales, o los que creemos que somos iguales. Creencia también. Vamos a nivel de Ser creencia. sujeto de la historia, más no Pero la creencia no existe. ¿Por qué? Porque lo mismo hace malos. ¿Qué iba a hacer? ya sea que Nosotros somos psiquistas. puedan ascender a poder ser sujetos. Y se llama la respuesta de psiquistas. ¿Qué quieren aprender los chamanes? No, pero más que eso, precisamente la orientación de los chamanes. Recuerda que se los Lo real es venimos de allá. Yo vengo de. Pues por ahorita, Yo por ir más adelante. ¿Cómo está la de Catepec? ¿Estás de acuerdo? Casi. Por ejemplo, por ejemplo, todo lo que tenemos es que los alumnos puedan ser sujetos del aprendizaje, no objetos. O sea, el sujeto del aprendizaje va a construir su propio psiquismo. Así es. Así es. Que el chavo pueda empezar a estudiar. Como ya está platicando, ¿no? Obviamente ya lo tienen resuelto. Estamos porque somos objetos de un sistema político. ¿Sí? ¿Ya? ¿Todos? A ver, fue al azar y son las diapositivas iniciales de la presentación del panel. ¿Quién cree que tenga ahí con la que se debe empezar? Yo aquí, A ver. sí, porque me está diciendo, es una reflexión lógica. No, es cierto, eso no es lo primero. Reflexión. La Aquí primera dice es, reflexión. es la mía, se llama la definición del Panae. Ah, pero no habrá tiempo. A ver, vamos a darle la palabra al maestro. A ver, debe ser la primera, la mía. Ajá. Muy bien. Me está dando. Lo veo que tiene el objetivo. Dice aquí definición del PANAEC. Es un instrumento propio del campo político-cultural y una arma de lucha, ya que la materia de trabajo que tenemos asignada como trabajadores del servicio del Estado es ajena a los intereses culturales del pueblo y nos coloca en la condición de reproductores del discurso político-cultural del enemigo. ¿Sí? Aquí ya tenemos enemigo. ¿Por qué? Pues aquí dice que tenemos enemigo y eso quiere decir que es el discurso político. Es un discurso político. O sea, somos enemigos, el enemigo es el discurso político en el cual nos estamos dentro. Y nosotros como PANAE somos un instrumento propio del campo político-cultural y un arma de lucha. ¿Eso qué Así problema le resolvería a usted? Ninguno. Porque cada uno tenemos una realidad, porque cada uno somos espectadores. A ver, estamos definiendo que el PANAEC es un instrumento de la lucha política con una orientación. Así es. ¿Cuál fue el problema de la práctica que usted se planteó? ¿O qué tú te planteas? ¿Cómo es un trabajo para usted? Nos planteó
Yo no tengo ningún problema ahorita planteado. O sea, porque yo no estoy en contra de una lucha política. Estoy a favor de un trabajo colectivo de educadores. Un trabajo político, educador, digamos, si es el problema, sí, entonces somos todos educadores. ¿Y cuál es nuestro problema? ¿Educar al Estado o educar al pueblo? Para eso está posicionando como un instrumento para eso. ¿Somos los representantes de un Sí, discurso político actual o tenemos que crear un discurso político diferente? Si es un discurso, tenemos el discurso por ahí. Es que mira, nosotros y nuestros alumnos que están en una situación muy similar a la nuestra, estamos en una situación material, social, de hecho común, ¿estás de acuerdo? Entonces, para empezar, somos mexicanos. Y nosotros, como mexicanos, tenemos una posición en el mundo económica, geográfica y todo eso. Nosotros como individuos también tenemos una posición de clase, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si no tenemos esa conciencia real y material, porque no existe, si nosotros vemos el mundo como relativo, que nos lo han querido meter mucho, y que tú vas a tomar este camino por acá, y que tú eres un facilitador y no un educador, y cada quien jala por su lado y todo eso, tú vas a ser al tener todo el mundo disperso y sin orientación ni una conciencia de clase, lo que va a pasar es que va a haber alguien que va a tomar poder de ese hecho, ¿estás de acuerdo? Desde las potencias como Estados Unidos, desde los capitales, los grandes capitales, van a poder entonces manipularnos a su antojo. Por eso están esas formas de educación, ¿sí me explico? En cambio, si tenemos una conciencia social, una conciencia de clase, una conciencia nacional, vamos a estar mejor orientados como maestros y también nuestros alumnos, ¿estás de acuerdo? Y es entonces que nuestra labor también como docentes tiene sentido. Porque como comentabas, ¿no? O comentaba el maestro Carpintero, hay profesores que se evaden de su responsabilidad, ¿no? Ya sea por su falta de formación educativa, o porque no era lo que querían, o se confundieron, o que no sé. Y si tienen una conciencia de clase, una conciencia nacional, ellos mismos pues de alguna manera encuentran la contradicción en sí mismos, ¿no? Y pueden reorientarse. ¿Sí? Claro que no es una solución, ¿verdad? Pero sí, la orientación es muy importante, tanto como profesores como alumnos, ¿no? Yo creo que esa es la parte que nos está comentando A ver, espérenme, creo que no hice la acotación. La idea de este ejercicio es que sea muy dinámico. Sí. O sea, generalmente como espectadores que venimos, nos ponen en la pantalla, nos van pasando las diapositivas y nunca decimos qué. Y no nos da tiempo de pensar para qué me sirve eso que me están dando. Entonces, la dinámica es que pensemos, ¿qué me trae aquí? ¿Qué problema creo que me puede servir, para lo que me puede servir este trabajo? Y parte de esa propuesta es lo que ustedes tienen. Entonces, ese pedacito de la única diapositiva que alcanzaron a ver, ¿qué les significa? ¿Sí? Entonces, y hacerlo así rápido para que vayamos conformando las expectativas del grupo. El maestro ya dijo que él no tiene problema y que el PANAEC como instrumento de lucha no lo representa. Bueno, perfecto. Otro que crean que sigue. Bueno, nada más, como dice usted, acotando, ¿no? Ya decíamos, son dos visiones. El PANAEC surge como un instrumento, ¿sí? Y así lo entiendo de los compañeros que, de la base que se organiza en Michoacán, ¿sí? Y que es político. En contraposición, si es político, ¿no? Y vemos la dialéctica, pues en contra del propio sistema, ¿sí? De educación del Estado, ¿sí? Y es un arma importante de transformación, ¿sí? Con propuestas, efectivamente, ¿no? Imagino, ¿sí? De los compañeros de base que se conjuntan precisamente, ¿no? Para dar una respuesta, ¿sí? Social. ¿Quién es el enemigo? Dice el compañero que no existe enemigo. Pues claro que sí existe el enemigo y siempre ha existido, ¿no? Tal vez no tengamos ningún problema con el enemigo, ¿no?
porque nos hemos asimilado. Y no solamente es asimilarnos por asimilarnos, sino yo diría, ¿sí?, qué es lo rescatable, ¿sí?, que podemos, diríamos, darle continuismo, ¿sí?, de lo que nos ha aportado el enemigo. No todo es malo, ¿no? Y diríamos que ahí entraríamos en situaciones dialécticas. Pero hasta ahí nada más de lo que yo entendí, leyó el compañero. Sí, sí, sí. Nada más que ya no nos daría tiempo Ya no de daría estar tiempo, claro. debatiendo cada uno, ¿no? Sí. Vamos a hacer una dinámica rápida para que cada uno podamos expresar y nos llevemos todos una imagen de lo que el otro quiere, de lo que el otro está sintiendo, para poder ir significando los trabajos, ¿no? ¿Quién cree que pueda seguir la secuencia de las diapositivas? Yo tengo la misma pregunta para el proyecto. A ver, ¿qué te dice? Bueno, es que Explícaselas porque no lo están viendo. Bueno, es que yo quiero retomar los puntos de reformulación académica. Primero, han hablado mucho de Marx lo que es una crítica al liberalismo económico en su momento. Creo que estamos viviendo una época de neoliberalismo, lo que estamos haciendo es una crítica a ese nuevo neoliberalismo. Ese es el proyecto que estamos debatiendo. Entonces, esa propuesta pedagógica es en contra de ese proyecto. ¿Cómo establecer o estructurar ese nuevo proyecto pedagógico que se va a aplicar en las escuelas en beneficio de una mejor educación, en la cual pues, puede integrar todo aquello lo que de cierta forma teníamos? Yo no soy tampoco profesor de normal, así como maestro carpintero. A mí se me ha dado una gran sorpresa que cuando yo estudié en secundaria, estudiando clases secundaria, era una forma de trabajo. Y resulta que cuando yo ingreso pareciera como el culto que me dormí. Y aparecen todos esos problemas que comentó el maestro carpintero. Que yo creo que en ese caso es lo que nos preocupa, cómo volver a la realidad de esas mentes que están desarticuladas, regadas, porque sucede otro problema. Esto lo manejaba un sociólogo que se llama Bauman, él falleció creo el año pasado, que la teoría de educación es líquida. ¿Qué es eso? Que con solo tocar un botón o el touch de su celular, toda la información desaparece. Y está en una zona de confort que no les interesa que uno lleve nuevas propuestas pedagógicas, lleve nuevos ejercicios, lleve nuevos métodos, lleve X cosas, porque ellos con su celular, que lo que usted dice, maestra, tiene mucha razón, creen que ahí lo tiene y no tiene necesidad de utilizar esto que está. Entonces, ese es el proyecto al que nos estamos enfrentando. ¿Cómo regresarnos, decía el profesor, a tener conciencia de sí mismo? Que valoren la información, que es lo que se está perdiendo, el valor de la información, porque ya no les cuesta sintetizarla y reflexionarla. Ajá, gracias. ¿Me van regresando las hojas para yo ponerlas en la secuencia en las que ustedes identificaron el proceso? No, conforme vayan participando, ¿sí? Ajá. A ver, pues, ¿Quién quiere participar en tercer lugar? A ver. Aquí habla, no sé si fue el error del dedo o... A lo mejor. Porque dice reflexión. Sí. Reflexión. Bueno, ok. En cuanto a una ¿Qué situación dice? Cuéntaselo porque no más también. ¿Qué dice ahí? Sí. Reflexión. Bueno, no, pero la... Reflexión Es filosófica. reflexión. Sí, pero ¿qué es lo que quiere? Sí, o sea, ¿qué dice Ok. Dice reflexión sobre la lógica, reflexión sobre la ética y reflexión sobre la estética. ¿Sí? A nosotros en este curso taller en lo particular me entra la reflexión de hacer un autoanálisis de mi labor docente y la necesidad, en virtud de que ya lo decía hace rato que no tenemos formadores de maestros para este nivel de superior aquí en México, tener la posibilidad de rescatar en este proyecto que presenta el PNAEC, Programa Nacional. Programa Nacional Ajá. de Educación y Cultura. Correcto. Alternativo y educación y cultura. Tratar de rescatar lo que necesitamos los maestros de nivel superior. Necesitamos un sustento pedagógico que nos permita poder transmitir los conocimientos
Porque los que son egresados del Politécnico en el área de ingeniería están dando matemáticas, saben mucho matemáticas, pero no saben cómo enseñar las matemáticas. Esa es la parte que yo quisiera rescatar, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Bueno, hay una universidad ahí en pedagogía. Sí, pero aquí... Existe maestría en docencia de Sí, superiores. lo sabemos, lo que no sabemos es, a ver, permítame tantito, lo que no sabemos es de que no se pone como una situación necesaria o como una situación prioritaria de que el maestro que esté ahí tenga que hacer ese tipo de cosas. Sí. O sea, ¿por qué? Porque la convocatoria y la contratación se van con el perfil académico nada más. ¿Sí? Ese es el tema. Y entonces lo que queremos es rescatar una parte del proyecto para ver cómo lo podemos enfocar a este nivel superior y debatir, porque nuestras reuniones de academia es llenar formatitos, es firmar una lista de existencia y apúrate a llenar el formatito y ahí nos vemos. A veces no dura ni media hora, ¿sí o no? Porque lo que interesa más es cuestiones de llenar formatos. Y no hay una problematización de cómo se está dando la enseñanza de aprendizaje. De una reunión de los 5 o 8 maestros dando la materia de matemáticas y que haga una propuesta pedagógica o que cómo podría facilitar este proceso. Entonces, ¿usted cree que ese problema que usted tiene le puede servir una reflexión desde la lógica, la ética y la estética? Yo digo que sí. Bueno, ya tenemos una reunión. Yo digo que sí, claro. Creo que sigo yo. No, porque después de la reflexión. Sí, el propósito y el objetivo. El objetivo, encima. Después de uno de los tres ámbitos que él toca es precisamente la primera, la reflexión lógica. Y él dice, bueno, efectivamente, si no hay maestros en los CETIS que estén capacitados para dar la clase, dice, bueno, necesitamos primero formar al docente en el nivel tecnológico medio superior. Y él dice, bueno, ya está, o sea, existe una universidad, existe una maestría, y entonces, ¿qué debe de ser? La lógica, bueno, el argumento es que si se necesitan maestros preparados de educación media superior, pues tienen que acudir a la instancia de formación de los maestros. ¿No nos dijo qué dices tú? Sí, lo digo, con relación a la manera de cómo explicamos el acto de conocer, desde la coherencia de nuestro razonamiento respecto del mundo. Si hablamos del mundo de la enseñanza de la tecnología en la educación media superior, pues el sujeto que está dando ese conocimiento debe de tener una coherencia desde su propio razonamiento, y esa coherencia de razonamiento se lo da la formación pedagógica que obtiene en un cierto espacio. Y esa es la forma de cómo va a explicar ese mundo de lo tecnológico, es la lógica, la reflexión lógica, de cómo el sujeto logra construir explicaciones pertinentes sobre su mundo. ¿Cree que el problema que se planteó, que no vi que lo escribiera, pero bueno, podría, este punto? No, recomiendo para darle liga a lo que él dice, porque yo mi lógica que yo tengo aquí, ves que siguiéndote a ti con lo que dijiste para darle coherencia, pero yo mi bronca es otra, o sea, mira, yo realmente no tengo problema, yo me adapto si soy un ser así, simplemente estoy ahorita decidiendo. Eres todo ahora me toca enfrentar una problemática que es la problemática de México, porque me toca llegar con atender a personas que ofertan un servicio para poder ingresar al programa operativo anual de Iztacalco. Y esos es el problema del programa educativo donde van a realizar el acto de conocer. Entonces, si aquí desarrollamos un proceso de reflexión lógica, a lo mejor usted puede explicarles mejor lo que van a hacer, ¿no? Pues sí, o sea, se tiene que tener una Porque si no vamos a formación. Pero no se me olvidaba el mío. Creo que el segundo año parece que sigue. Reflexión ética. Bien, yo creo que el Estado ha conseguido lo que ha buscado muchos años de implementar una educación para una sociedad como ha querido, ¿sí? Mandatado por organismos internacionales, desde luego, pero y yo diferí de aquí lo que no es que los maestros de nivel medio superior no sepan enseñar,
aquí yo caigo en error de que no existe una capacitación para el maestro. Los maestros no hemos sabido exigir una verdadera capacitación, tanto a nivel básico también como a nivel, yo tantos años que vi clase en secundarias y también en un CONALEP, la problemática fue esa, más bien que nunca exigió una capacitación hacia el maestro, y hasta la fecha sigue existiendo esa problemática. Cuando uno asistía a los cursos, a uno le daban su bibliografía, toma organícense en equipos, la siguiente semana y expone el primer equipo y el segundo. Esa era la capacitación, aun cuando uno asistía a esos cursos. Entonces, y sigue siendo en la actualidad por ahí. Yo no recaigo la responsabilidad en el maestro. El maestro se ha quedado en un confort porque el sistema así lo ha implementado, ¿sí? Así ha sido lo que ha perseguido y lo ha logrado. Quedamos en un confort, nos mandan, como decía el maestro Marcelino, coincido con él, nos han mandado los planes y programas año tras año. Ha habido una modificación en el 93, que hubo un cambio. Nos cambiaron los planes y programas y se implementó supuestamente la reforma educativa y siguió la misma. Nosotros seguimos recibiendo lo que nos manda. Ahora con el PANAEC lo que se pretende es que el maestro, de acuerdo al lugar donde se encuentre, implemente su realidad y de ahí enseñe nuevas modalidades de acuerdo al contexto que se tiene. ¿Sí? ¿Qué decía? La ética. Eso me resuelve que uno debe de implementar valores en los alumnos. ¿Qué dice? el contenido. Dice, en tanto, defensa de la vida y reflexión sobre los actos que se apegan a ello. Es la práctica de construir relaciones de equilibrio entre el hombre y la naturaleza para preservar la vida digna para todos en el presente y en el futuro. ¿Cree entonces que esta reflexión ética le puede servir de algo para el problema que le trajo aquí? Sí, claro que sí, es la implementación de valores. Ya tenemos otra una. ¿Quién más? Me toca Yo voy a retomar el proyecto. ¿Sigue estética? El propósito, ¿Quién sigue? estábamos en orden.